Soy una mujer de 36 años en Suecia y he trabajado en el área de salud mental durante los últimos 18 años, principalmente con personas que padecen enfermedades psicóticas como la esquizofrenia. Trabajé en un hogar de grupo durante 9 años y tenía una relación muy cercana con mis compañeras de trabajo allí, especialmente con 2 de ellas. En los últimos años que trabajé allí, otra mujer comenzó a trabajar con nosotros, llamémosla M, y las 4 nos hicimos muy cercanas. M era muy tímida, amigable, y nos llevábamos bien. Sin embargo, ella a menudo tomaba licencias médicas prolongadas debido a sus propios problemas de salud mental, por lo que no la veíamos mucho en el trabajo, pero solía aparecer en nuestras cenas después del trabajo, así que continuamos en contacto con ella incluso cuando no estaba bien para trabajar a tiempo completo. Ella nos dijo que tenía antecedentes de esquizofrenia, al igual que los pacientes que tratábamos pero que estaba medicada, y no había tenido episodios psicóticos en años. Dado que tengo educación en psiquiatría y mucha experiencia con la esquizofrenia, no tengo prejuicios hacia las personas que sufren de esta enfermedad, y no me molestaba ser amiga de alguien con ese diagnóstico. Incluso después de lo que les contaré, sigo sintiendo lo mismo. En el verano de 2023, me cambié de trabajo a un nuevo lugar, también dentro de la salud mental, pero esta vez en psiquiatría forense, como una casa de transición para asesinos con enfermedades mentales. Las 4 seguimos en contacto y nos reuníamos de vez en cuando para cenas. M nos contó que la habían desalojado de su apartamento debido a un incidente en el que accidentalmente entró en el apartamento de un vecino en medio de la noche. Nos dijo que en ese enorme complejo de apartamentos, todas las puertas se veían exactamente iguales, y que simplemente entró por la puerta equivocada por accidente, que los vecinos habían creado una escena por puro drama y la denunciaron a la policía. De alguna manera, me parecía desproporcionado desalojar a alguien solo por eso. Quizás el propietario tomó esa medida porque la juzgó basándose en su historial médico, y me sentí mal por ella. Le pregunté si había sucedido algo más, y ella afirmó que no, que esa era la historia completa. En Suecia es muy difícil conseguir un contrato de alquiler cuando te han desalojado. Prácticamente te ponen en una lista negra. M me pidió si podía mudarse conmigo, ya que literalmente estaba en la calle, sin hogar. Le dije, por supuesto que puedes. Siempre me meto en situaciones incómodas al decir que sí en lugar de pensar en mí misma, y no tenía idea de lo grave que se pondría la situación cuando le dije que sí a M. Vivo en un pequeño apartamento, una habitación que apenas cabe una cama y un escritorio, una sala de estar que cabe un sofá y una televisión, sin espacio para una cama extra, una pequeña cocina y un pequeño baño. Tengo 2 gatos. Decidimos que M viviría en la sala de estar, y le ofrecí tirar mi sofá para que pudiera poner una cama allí. Pero ella dijo que estaba bien durmiendo en el sofá, ya que era lo suficientemente cómodo. Insistí en darle una cama, pero ella se negó. Hay una puerta entre la sala de estar y el dormitorio, pero entre la sala de estar y el pasillo solo hay una abertura. Así que colgué una gruesa cortina de terciopelo cubriendo la abertura para que al menos le diera la sensación de una puerta, y más privacidad que nada. Hay otra puerta desde el dormitorio hasta la cocina, así que tengo 2 puertas en mi dormitorio. Tengo que dejar una abierta por la noche, ya que a mis gatos les gusta entrar y salir, y también usan la caja de arena en el baño y tienen comida y agua en la cocina. Naturalmente, dejé la puerta de la cocina abierta y no la de la sala de estar, ya que allí vivía M y queríamos mantener nuestra privacidad de alguna manera. En ese momento, M no estaba trabajando porque estaba en una de sus largas licencias por enfermedad, y yo trabajaba turnos, donde a veces tenía que levantarme a las 6 de la mañana, y a veces no llegaba a casa hasta las 11 de la noche. Tengo insomnio severo, y necesito combinar 2 medicamentos diferentes para dormir, y aún así me despierto fácilmente. Le dije que agradecería si podía tratar de mantenerse en silencio esas noches cuando tenía que levantarme a las 6 de la mañana,
pero que no me importaba si hacía ruido cuando estaba libre o tenía turnos de tarde. M era una fumadora empedernida y le gustaba mucho el café, así que le compré una cafetera. Sí, sé que es raro que no beba café a menudo, así que no tenía una. Quería que disfrutara más de su situación de vida. La cafetera y el fregadero están justo fuera de la puerta de mi dormitorio. La cocina es muy pequeña. La primera noche juntas, tenía que levantarme a las 6 de la mañana para mi turno. Como de costumbre, me costó dormir. M se levantó varias veces esa noche para salir a fumar, y me desperté cada vez. A las 5 de la mañana, comenzó a hacer café, y como está literalmente fuera de la puerta de mi dormitorio, me desperté por completo con los ruidos. Le pregunté de la manera más amable posible por qué estaba despierta tan temprano, preguntándole si tenía planes para el día. Quiero decir, estaba en licencia por enfermedad. ¿Por qué no dormir a las 5 de la mañana si puedes? Y ella simplemente dijo que no podía dormir. Le dije, oh, lo siento, solo agradecería si pudieras esperar a hacer tu café hasta las 6 de la mañana, ya que realmente necesito esa última hora de sueño por el trabajo. Añadí que, además, necesito dormir porque tengo epilepsia, que empeora mucho cuando no duermo lo suficiente. Usualmente tengo muchas convulsiones cuando no duermo al menos 4 horas. Sabía que probablemente tendría convulsiones en el trabajo ese día, lo que significaba que sería estresante y potencialmente peligroso para mí, ya que había un gran riesgo de caerme y lastimarme. Ella dijo que realmente quería café con sus cigarrillos, pero que intentaría esperar la próxima vez que tuviera que trabajar. Lo acepté y continué con mi día, pero las cosas no mejoraron. Continuó despertándome temprano por la mañana y durante la noche, y seguía prometiendo que lo detendría, pero insistía en que realmente quería café con sus cigarrillos. Le sugerí hacer café la noche anterior o tomar café frío o una Coca-Cola en su lugar, pero no quiso. Debo añadir que ella me exigía silencio a las 10 de la noche porque era cuando quería dormir, y respeté eso. Solía tener estos momentos de atracones de comida donde vaciaba mi refrigerador y despensa de todo lo que tenía. Recuerdo una vez en particular cuando había comprado un gran pan, y me envió un mensaje 30 minutos después de que me fui del apartamento diciendo, «Oye, lo siento, me comí tu pan, te lo repondré cuando tenga dinero». Como todo el pan en 30 minutos. Le había dicho cuando se mudó que se sintiera como en casa, y que lo mío era suyo, así que realmente no podía enojarme, pero empezó a molestarme por 2 razones. Se estaba volviendo un poco costoso, ya que era en grandes cantidades, y siempre era en momentos inconvenientes del día, como después de un turno de noche, cuando las tiendas estaban cerradas, y yo volvía a casa hambrienta, y ella había vaciado la cocina de todo lo que había comprado ese mismo día. M tenía el cabello largo y negro que estaba por todas partes, en el fregadero, el suelo, la bañera. No soy una fanática de la limpieza, pero creo que cualquiera puede entender que no es agradable ver o pisar cabello por toda la casa. También dejaba recortes de uñas de manos y pies en el suelo del baño. Siempre había gotas de orina en el asiento del inodoro cada vez que usaba el baño. Un día vi un pececillo de plata en el suelo del baño. Nunca había visto uno antes. Y estos insectos comen cabello, piel y uñas. Así que supuse que este insecto probablemente estaba disfrutando la vida debido a las nuevas condiciones de suciedad en mi baño. Al principio no quise decirlo directamente porque pensé que la heriría, y no quería hacerla sentir incómoda. Así que simplemente dejé una escoba y recogedor en el baño para insinuar que necesitábamos barrer el suelo con más frecuencia. Esto no parecía funcionar, así que después de un tiempo le dije de la manera más amable posible, con una sonrisa en la cara, ¿crees que podríamos intentar limpiar el suelo del baño más a menudo? Perdemos algo de cabello cuando nos peinamos y me temo que podríamos tener plagas. Vi un pececillo de plata el otro día y no quiero que empeore. Siempre me aseguré de decir nosotras en lugar de tú para que no se sintiera atacada.
Ella prometió pensarlo, pero no cambió nada. Empecé a salir con un chico y estaba completamente enamorada de él. Él también tenía compañeros de cuarto, así que teníamos dificultades para conseguir tiempo a solas. Le pregunté a M si había alguna posibilidad de que pudiéramos tener una noche solos en el apartamento de vez en cuando, y que, por supuesto, ella también tendría el apartamento para ella sola. No le gustó la idea, y afirmó que no tenía a dónde ir, ni amigos ni familia. No le estaba pidiendo que se fuera por 24 horas, solo unas pocas horas para que pudiéramos tener tiempo de calidad juntos. Podía ir a la biblioteca, dar un paseo, o lo que fuera. Yo estaba fuera de casa durante 8 a 10 horas, 5 días a la semana, así que ella tenía mucho tiempo a solas. Una de nuestras compañeras de trabajo se dio cuenta de que esto estaba afectando mi estado de ánimo, ya que nunca podía estar sola, y comencé a sentirme muy sofocada. Ella ofreció que M podría quedarse en su casa por una noche. Después de todo, también eran amigas. M dijo que no quería molestarla, pero le dijimos que no era una molestia, que son amigas, y que era más que bienvenida. Realmente solo quería una noche a solas con mi chico. No entendía por qué estaba haciendo tanto problema por dejarme y el apartamento solo por una noche. Finalmente aceptó, y pasó la noche allí, y yo pasé la noche fuera la semana siguiente, para que ella también tuviera más tiempo a solas. Cuando volví a casa a la mañana siguiente de mi noche fuera, vi que el cuenco de agua de mis gatos estaba completamente seco. No había derrames en el suelo. Parecía que lo habían secado con una toalla o papel. Lo había llenado hasta el borde la noche anterior. Le pregunté cómo era posible y me dijo que los gatos deben haberlo volcado, pero no había nada en el suelo, como ya mencioné. Mis gatos son muy sociables y usualmente se acurrucan con extraños después de unos minutos. Noté que mis gatos se alejaban cada vez más de ella con el tiempo, y en las últimas semanas ni siquiera salían de mi dormitorio, excepto para comer o usar la caja de arena. Parecía que le tenían miedo, lo cual no podía entender, ya que M era tan tímida. Tenía una sartén vieja de los años 60 que significaba mucho para mí. Probablemente te preguntes cómo una sartén puede significar tanto para alguien, pero era de mi abuela, y era lo único que tenía de ella. Mi madre solía cocinar para mí con ella cuando era pequeña, así que tenía un gran valor nostálgico para mí. Un día, M la quemó, y no hizo ningún intento por limpiarla. Simplemente la dejó en la estufa y salió a fumar. La encontré arruinada y lloré. Ni siquiera dijo lo siento. También rompió platos varias veces y no se molestó en reemplazarlos o disculparse. Esto se sumó a mi frustración con ella. Probablemente habían pasado 2 meses y seguía despertándome por las noches, comiendo toda mi comida. Nunca limpiaba, nunca salía del apartamento, asustaba a mis gatos y arruinaba mis cosas. Me di cuenta de que había robado algunas de mis pastillas recetadas, muchas de ellas, y yo solo recibo una por noche, nada más. Y como ya saben, realmente las necesitaba. Tenía 20 pastillas en mi mesita de noche cuando me fui al trabajo, y cuando volví a casa, habían desaparecido. Ella lo negó, lo cual fue bastante cómico, ya que nadie más pudo haber estado allí. Mi frustración aumentaba. El calor del verano era intenso, y me sentía atrapada en mi diminuto dormitorio con 2 gatos, sin obtener nunca tiempo para mí misma, ni tiempo a solas con el chico que estaba saliendo, excepto cada 14 días. Mi apartamento estaba desordenado y ella me estaba robando. De la nada, un compañero de clase de la escuela primaria me envió un mensaje por Facebook preguntándome cómo conocía a M. Había visto que publiqué en Facebook que éramos compañeras de cuarto ahora. Le dije que éramos antiguas compañeras de trabajo y que necesitaba un lugar donde quedarse porque la habían desalojado. Me preguntó, ¿sabes por qué la desalojaron? Respondí que sí, que había entrado accidentalmente en el apartamento de un vecino. Él dijo, eso no es toda la historia. Ella irrumpió y se acercó sigilosamente a un bebé que estaba durmiendo con un cuchillo en la mano, pero por suerte, el padre se despertó y la sometió, y logró salvar al bebé.
Me sentí enferma del estómago. ¿Podría ser cierto? Eso ciertamente explicaría por qué la desalojaron, pero sonaba tan horrible, y ella era una chica tan tímida y agradable. Tenía tantas preguntas, pero mi amigo tenía un informe policial completo. Parecía que M había tenido un episodio psicótico durante el allanamiento, pero esas partes no eran públicas. Sin embargo, estaba claro para mí que me había mentido sobre lo que había sucedido y sobre cuánto tiempo había estado mentalmente estable. Empecé a sentirme bastante paranoica, y ya estaba frustrada con todo, y realmente quería que se mudara. Sin embargo, teníamos un contrato que requería un aviso de 30 días. Sabía que si le pedía que se fuera de manera brusca, eso significaría 30 días de caos hasta que se mudara, así que quería manejar esto de la manera más amable posible. Comencé a buscar albergues baratos para sugerirle que se mudara, para que no estuviera en la calle. Me senté con ella y le dije que me encantaba vivir con ella, y que me sentía realmente horrible por esto, pero que realmente extrañaba el tiempo a solas, y que el apartamento era demasiado pequeño para 2 personas. Le dije que no era algo personal y que no quería vivir con nadie en ese momento, y que deseaba que hubiera funcionado, que lo sentía mucho, y esperaba que pudiéramos seguir siendo amigas. Ella parecía devastada, y dijo que no era posible. Le mostré el albergue que había encontrado, y le dije que entendía que no era la situación ideal, pero que realmente necesitaba que se mudara, porque me sentía sofocada, y además, el calor del verano estaba dificultando siempre tener la puerta de mi dormitorio cerrada, y que era difícil para mí dormir, etc. Ella dijo que lo intentaría, pero no hasta que pasaran 30 días. Yo dije, por supuesto. La primera noche después de nuestra charla, se levantó e hizo café a las 2:30 de la mañana. Casi tuve un colapso mental. Me levantaba a las 6 de la mañana y no podía volver a dormir después. Le pedí, probablemente por 10ª vez, que no hiciera café hasta que yo me levantara, pero ni siquiera me respondió. Simplemente se sentó en el sofá y miró por la ventana. Le dije, M, y siguió mirando. Estaba asustada, pero me fui a trabajar. Siguió comportándose de manera extraña, haciendo un desastre, despertándome, comiendo toda mi comida, y lo único en lo que podía pensar era en el incidente con el bebé y el cuchillo. Eventualmente me enfadé tanto por ser despertada por la cafetera, que la desenchufé y la guardé en mi ático, al que ella no tenía acceso. Puede parecer infantil, pero ya estaba cansada en ese momento. Mis pastillas para dormir habían sido robadas, y comenzaba a sentirme como Edward Norton al comienzo de El Club de la Pelea. La siguiente noche me desperté a las 4 de la mañana con ella haciendo café en una sartén. Intenté hablar con ella de nuevo, explicando la situación, pero simplemente miraba y no me respondía. Estaba frustrada y al borde de un colapso, así que tomé la sartén y la guardé en el ático también. Sé que puede parecer inmaduro, pero me estaba volviendo loca. Solo quería que dejara de hacer café por las noches y que captara la indirecta. La tercera noche, el chico con el que estaba saliendo se quedó a dormir en nuestro lugar, porque ya me estaba poniendo muy paranoica por su comportamiento extraño. No me hablaba, solo miraba al vacío. Me desperté de un ligero sueño cuando él me dio un toque. Me susurró. Mira en la puerta. Me estaba allí, de pie, en silencio, mirándonos. Esto era como una escena de una película de terror, con su largo cabello negro cubriéndole la cara. No estoy bromeando. Al principio no dije nada, porque quería saber si solo estaba allí por un segundo haciendo algo en la puerta, pero después de un rato, me di cuenta de que realmente estaba allí, solo mirándonos. Esto me recordó al final de Actividad Paranormal, cuando Katie simplemente mira a Maika en la escena final. Así que me senté y le dije, ¿qué estás haciendo? Swing. Pero antes de que pudiera terminar la frase, ella simplemente cerró la puerta de golpe, y escuché el sonido de algo metálico caer al suelo, y a ella corriendo hacia la sala de estar. Grité, «¡Tienes que irte!».
y comencé a llorar histéricamente, porque esto se estaba convirtiendo en una maldita pesadilla. Por supuesto, no volví a dormir, y estaba realmente feliz de que él me acompañara esa noche. Me seguía preguntando si ella había hecho esto antes, mirarme mientras dormía. Al día siguiente, cuando me levanté, abrí la puerta que había cerrado de golpe y vi un cuchillo de cocina en el suelo. Así que ese fue el sonido metálico que escuché antes de que corriera. Tomé todos los cuchillos y los guardé en el ático también. Luego pedí a un amigo que viniera a la casa y estuviera conmigo cuando le dijera que se mudara de inmediato, que no podía esperar 27 días más. Durante la conversación realmente intenté mantener la calma. Sabía que ella tenía una enfermedad mental, sabía que no tenía malas intenciones. A pesar de lo frustrada que estaba, no podía odiarla. Estaba principalmente asustada y cansada. Sin embargo, no respondió cuando le hablé. Simplemente siguió mirando por la ventana. Ella salió del apartamento y me envió un mensaje de texto diciendo que había sido irrespetuosa por traer a un amigo a su lugar. Llegó la noche y pensé que finalmente sería una noche tranquila, sin cafetera ni sartén, pero a las 3 de la mañana me desperté con ella quemando café seco en una sartén. En ese momento, me sentí aterrorizada por ella. Su rostro estaba muerto, sus ojos estaban negros. Sospeché que había entrado en psicosis. Apagué el fuego y ella simplemente corrió a la sala de estar en silencio. Sabía que tenía una cita con su psiquiatra al día siguiente, y mientras estaba fuera, empaqué sus cosas. Le envié un mensaje de texto diciendo que necesitaba recogerlas y devolverme las llaves, y que le daría el dinero para el albergue para los próximos 26 días. Ella no respondió. El chico con el que estaba saliendo vino a acompañarme en caso de que ella quisiera pelear por eso. No lo hizo. Dejó las llaves sin mirarnos y se fue. Nuestra compañera de trabajo, que es amiga de ambas, me dijo que M se había mudado con el chico con el que estaba saliendo, y se quedó allí por unas semanas, hasta que de alguna manera, milagrosamente, consiguió un apartamento para ella sola. Comenzó a trabajar de nuevo, y me alegró mucho escuchar esto. Parecía estar bien. Luego, en enero de este año, una de nuestras antiguas compañeras de trabajo me dijo que M la había llamado y le había dicho que todo debía arder, que tenía un bebé que debía salvar y otras cosas delirantes. Había llamado al 112, el número de emergencias, como el 911 por esto, y no la habían tomado en serio. M procedió a incendiar todo el apartamento porque las voces en su cabeza le decían que lo hiciera, que tenía que quemar todo para salvar a sus amigos y familiares. Sus vecinos intentaron rescatarla del fuego, pero ella los repelió y volvió a entrar y vertió licor en el fuego para hacerlo arder más. Fue arrestada y sentenciada la semana pasada por incendio agravado. Probablemente cumplirá su condena en una institución mental, probablemente por mucho tiempo, posiblemente para siempre. Lo irónico es que probablemente estará en la misma institución en la que solía trabajar y terminará donde solía trabajar ella misma. Mi antigua compañera de trabajo fue testigo en el juicio y, al parecer, M había dejado de tomar su medicación porque pensaba que la hacía sentir insensible y que estaba lo suficientemente estable como para funcionar sin ella. Aparentemente, no lo estaba. También había dejado de tomar su medicación las últimas semanas que estuvo en mi casa, así que cuando miraba al vacío, estaba entrando en psicosis. Cuando me miraba con un cuchillo en la mano, cuando quemó el café en la sartén esa última noche. Es inquietante pensar en lo que me podría haber pasado a mí y a mis gatos si se hubiera quedado o si hubiera sido una persona que duerme profundamente. También pienso en lo que le habría pasado al bebé al que se acercó antes de ser desalojada. Y sí, sé que fue una locura no haberla echado en ese momento, pero era complicado. La razón por la que no he podido hablar de esto con mis amigos es porque simpatizan con ella y han minimizado mi experiencia y piensan que hago un drama más grande de lo que realmente es. En cierto modo, lo entiendo, ya que ellos nunca vieron la oscuridad en sus ojos que yo vi en los últimos días.
Hace varios años hice match con este chico en Tinder. Yo estaba en mi primer año de universidad y acababa de salir de una relación, así que estaba divirtiéndome. Hice match con este chico, un hombre de 24 años al que podemos llamar D. Era un poco extraño, pero teníamos intereses similares y asistíamos a la misma escuela, así que pensé, ¿por qué no? Las señales de alarma comenzaron a aparecer inmediatamente después de decirle que saldría con él. Por supuesto, el hecho de que fuera mucho mayor que yo ya era una señal de alerta inicial. Me dijo que no estaba en la ciudad, pero que saldría temprano del funeral de su abuela para venir a recogerme. Estaba, como mínimo, a 5 horas de distancia, y en ese momento yo no tenía coche, así que dijo que me recogería. D terminó conduciendo todo el camino de regreso para recogerme. Cuando me recogió, estaba en pantalones de chándal, una camiseta sin mangas y sandalias, lo cual me pareció extraño porque dijo que venía de un funeral. No habíamos hecho realmente planes, solo comer algo y pasar el rato, ya que él había estado fuera de la ciudad. Me preguntó si estaba bien si pasábamos a recoger a su perro, que había dejado con un amigo. Me gustan los perros, así que pensé que no habría problema. Era de noche, y nos detuvimos en un complejo de apartamentos. Me dejó en el coche, y regresó con un Golden Retriever ya mayor. El perro inmediatamente comenzó a gruñirme, lo cual nunca me había sucedido antes, así que empecé a sentirme un poco incómoda. Como teníamos al perro, D quería dejarlo en su casa. Esto me pareció lógico, y yo estaba ansiosa por alejarme del perro que gruñía. Cuando llegamos a la casa de D, me preguntó si quería entrar, y acepté. Al entrar, supe inmediatamente que había tomado la decisión equivocada. La casa estaba hecha un desastre. Había basura por todas partes. Bolsas de basura llenaban la entrada. Había basura en el sofá, y en general, todo estaba lleno de cosas por todos lados. D me dijo que tenía un compañero de cuarto, pero que no estaba en casa. Después de apartar la basura del sofá, me preguntó si quería sentarme y jugar al ajedrez. Yo había expresado interés en aprender, y él parecía más que feliz de ayudarme a aprender. Esto también fue un error. D comenzó a explicarme el juego, y no era la típica explicación divertida para una primera cita. Se puso muy serio, y me mostró cada pieza, diciéndome qué era, qué hacía y cómo se movía. Luego, D comenzó a interrogarme sobre cada pieza, y me equivocaba la mayoría de las veces. Cada vez que me equivocaba, gritaba la respuesta correcta y me decía que lo intentara de nuevo. Se fue frustrando cada vez más, lo que me hizo sentir muy incómoda, así que le sugerí que dejáramos el ajedrez y hiciéramos otra cosa. D sugirió ver una película, lo cual me pareció bien. La idea de salir a comer parecía haberse olvidado. Me dijo que podíamos ver una película en su habitación, y acepté. Luego, me explicó que tenía que poner sábanas en la cama porque las había lavado antes de ir al funeral de su abuela. Yo había asumido que nos íbamos a su habitación porque podría estar más limpia, pero cuando entramos, no lo estaba, y tampoco había televisión en su habitación. Procedió a poner Iron Man 2 en su teléfono para que lo viéramos. Vimos unos 10 minutos antes de que las cosas se pusieran sexuales. No te contaré los detalles, pero resumiré diciendo que no tuvimos sexo, pero sucedieron otras cosas. Diré que esas cosas fueron consensuadas. Después de que ocurrieron, me sentí realmente incómoda con toda la situación y le dije que no quería tener sexo. Él se mostró confundido, pero no insistió al principio. Dijo que estaba bien y vimos unos 5 minutos más de la película antes de que dijera que ya no quería verla. Comenzó a quejarse y a preguntarme por qué no quería tener sexo con él. Simplemente le dije que ya no tenía ganas. Luego comenzó a presionarme para que le dijera exactamente qué era lo que me hacía sentir de esa manera. En este punto, habíamos pasado de la habitación de regreso a la sala sucia. Podrías pensar que este era el momento perfecto para irse, y yo también lo pensé, pero aquí es donde las cosas comienzan a ponerse aterradoras. Como si supiera que estaba pensando en irme, explotó y comenzó a gritarme.
Este es un hombre de más de 1,80 m gritando en la cara de una joven de menos de 1,60 m. Por supuesto, internamente me asusté, pero traté de asegurarme de no enfadarlo aún más. Durante los siguientes 5 a 10 minutos, D me gritó preguntándome por qué no me gustaba, por qué no lo quería, y continuamente preguntando qué estaba mal con él, y que se lo dijera. Intenté calmarlo lo mejor que pude, diciendo lo típico de no eres tú, soy yo, y asegurándole que no quería irme. Este hombre era mi único medio de transporte a casa, y sinceramente no estaba segura de exactamente dónde estaba. Aunque tenía mi teléfono y Google Maps, no tenía Uber en ese momento. D finalmente se calmó cuando creyó que iba a quedarme, y luego sugirió que jugáramos algunos videojuegos. Estaba en modo de pánico interno total, tratando de asegurarme de que estaba interpretando el papel de la cita interesada, porque estaba aterrada de que si él sentía que quería irme, se enfadaría de nuevo. Jugamos a este juego por un rato, y de la nada, D comenzó a molestarse de nuevo. Empezó a gritar sobre por qué a nadie le gustaba, por qué nadie quería conocerlo, y por qué nadie lo amaba, diciendo que nunca había tenido novia, y que todas sus citas habían sido de una noche. De nuevo, intenté calmarlo diciéndole cosas que quería escuchar. Incluso comenzó a llorar sobre cómo su madre nunca lo amó, y me contó cosas muy profundas y oscuras que su madre le había dicho, y cómo lo había tratado. Finalmente, se calmó una vez más, y se levantó para ir a la cocina a prepararnos algo de beber. Ahora, si eres una persona sensata, estarás pensando, absolutamente no. Lo cual fue exactamente lo que pensé en ese momento. Rechacé múltiples ofertas de bebida. Me preguntó si en lugar de alcohol quería agua, y por supuesto, también lo rechacé diciendo que no tenía sed. Me quedé en su apartamento hasta alrededor de la 1 de la mañana porque estaba sentada allí junto a él, aterrorizada de pedirle que me llevara a casa, de decirle que caminaría a casa, o de intentar averiguar cómo conseguir un Uber. Intenté descargar Uber en mi teléfono sin que él se diera cuenta, pero luego me pidió la información de mi tarjeta, y eso era demasiado complicado de hacer sin que él lo notara. Así que alrededor de la 1 de la mañana, bostecé muy fuerte y dije, «Oh, wow, ya son la 1 de la mañana, mis compañeras de cuarto van a estar preocupadas por mí». Reí como si fuera una tontería que ellas se preocuparan, y como si no hubiera estado vigilando el reloj desde que me recogió a las 9 de la noche. Luego dije, «Estoy tan cansada, debería irme pronto». Nuevamente, estaba súper asustada de que él se enfadara, pero no explotó. Simplemente miró el reloj y dijo, «Sí, es tarde». Pero no iba a correr riesgos, así que dije, «Tengo una gran idea. Si me voy a la cama, me encantaría desayunar contigo en el campus». Esperaba que mi oferta lo convenciera de que tenía la intención de verlo de nuevo, y así fue. Pareció muy feliz con la idea, y se levantó de inmediato, llevándome fuera de su casa y a su coche. El viaje de regreso fue extremadamente largo. El trayecto fue completamente en silencio. Ninguno de los dos habló. Fue un viaje de solo 10 minutos, pero podría jurar que disminuía la velocidad cada vez que llegábamos a un área particularmente oscura o a un paso elevado. D me dejó y yo sonreí e hice un buen espectáculo de estar cansada pero emocionada de verlo al día siguiente. Me ofreció varias veces acompañarme hasta la puerta, pero rechacé cada vez diciendo que no quería molestarlo y que lo vería mañana. Caminé hasta el edificio, y en el momento en que di la vuelta en la esquina, corrí tan rápido escaleras arriba y hasta la puerta, antes de que él pudiera cambiar de opinión y seguirme hasta mi casa. Cuando llegué a mi dormitorio, realmente sentí como si acabara de escapar de un asesino en serie. Incluso al escribir esto ahora, mi corazón se acelera un poco. Nunca volví a verlo, pero me rogó varias veces después de eso para que nos encontráramos de nuevo. Incluso me ofreció pagarme $20 la hora para sentarse cerca de mí en la biblioteca. Obviamente, rechacé, y solo lo vi una vez más después en el gimnasio del campus. Él no me vio, y me fui de inmediato.
He pensado en D ocasionalmente desde esa cita, y me pregunto si todas las chicas con las que tuvo encuentros de una noche tuvieron la misma experiencia que yo. A veces me pregunto cuántas chicas hubo después de mí. Así que, D, mejor no volvamos a encontrarnos. Este encuentro ocurrió hace unos meses. Para dar un poco de contexto, soy un chico de 18 años y vivo a unos 1,5 kilómetros de un centro comercial, un poco menos de 1 milla. El camino que suelo tomar generalmente implica doblar 2 esquinas y caminar recto el resto del trayecto, aunque al principio del camino hay un bloque de apartamentos alto a la izquierda del sendero, a lo largo de la carretera principal. Diría que tiene unos 4 o 5 pisos. Vivo en una zona un poco sombría, y anteriormente en ese bloque de apartamentos hubo un caso de apuñalamiento que mató a una mujer 1 año antes de que ocurriera esta historia. Vi a las cuadrillas de limpieza rociando el área donde sucedió. Esto me hizo estar bastante alerta en esa zona en general. Ese día en particular, necesitaba ir al centro comercial a comprar algunas cosas. Noté que, al empezar a caminar por el sendero de la carretera recta, el cielo estaba bastante oscuro. Era temprano en la tarde, así que supuse que una tormenta se acercaba. No cayó ni una gota de lluvia mientras me dirigía a la tienda. Una vez que llegué, compré lo que necesitaba, y luego me dediqué a mirar escaparates por un rato. Cuando terminé, salí por la puerta por la que había entrado originalmente y comencé a caminar de regreso a casa. Llegué al último semáforo, y estaba a unos 7 minutos de mi casa. La lluvia comenzó a caer lentamente al principio, y luego empezó a llover bastante fuerte. 3 minutos después, pude ver mi bloque de apartamentos a unos 20 metros adelante, a la derecha. La lluvia seguía cayendo, así que la visibilidad no era muy buena. Fue entonces cuando pude distinguir a un hombre con un poncho verde oscuro. Tenía la capucha del poncho sobre su cabeza y una gran sonrisa en su rostro por alguna razón. A medida que me acercaba más y más a él, no me gustaba la sensación que estaba teniendo. Extendió sus brazos, casi como si intentara abrazarme, manteniendo la misma sonrisa en su rostro. El hombre estaba a unos 5 metros de distancia cuando aproveché la oportunidad para cruzar hacia el separador central de la carretera. Noté que su mirada me seguía mientras cruzaba al parterre de césped en medio de la carretera. A pesar de que no había tráfico, decidió no perseguirme y continuó caminando por el sendero, manteniendo el contacto visual conmigo. El pensamiento de lo que podría haber pasado si hubiera caminado hacia sus brazos todavía me asusta hoy en día. Incluso si no tenía malas intenciones y no intentaba agarrarme, aún no me gusta la vibra que sentí de él. Cuando llegué al centro de la carretera, me sentí más seguro y aliviado, especialmente porque no intentó seguirme. Estaba en Grindr, una aplicación de citas y encuentros para personas queer. Estaba hablando con un chico, y al principio era bastante casual, solo estábamos charlando, y él quería que fuera a su casa para un encuentro. Le dije que solo estaba en la zona pasando el rato con un amigo y esperando a que llegara otro. Él seguía insistiendo en la idea, y de repente, se acercó más a mí en la app, pasando de estar a menos de 1 milla a menos de 600 metros de distancia. Le pregunté qué estaba haciendo porque de alguna manera se había acercado, y me dijo que solo estaba conduciendo por ahí. Primera señal de alarma que debía haber notado. Eventualmente le pregunté si estaba conduciendo por un cementerio, y dijo que sí. Una cosa llevó a la otra, y nos encontramos afuera de la entrada del cementerio. Le dije que estaba a unos 2 minutos caminando desde la casa de mi amigo hasta la entrada, así que comencé a caminar. Apenas había avanzado unos metros hacia la entrada desde la casa de mi amigo, cuando un coche se detuvo. Era él, más delgado de lo que parecía en las fotos. Inmediatamente comenzó a tocarse y me preguntó si quería dar una vuelta en coche. Le dije que no iba a subirme al coche de un desconocido en una ciudad que no conocía. Eventualmente, se fue conduciendo por la carretera. No pensé en esperar a que se alejara mucho antes de regresar a la casa,
lo que probablemente fue mi mayor error. Esta parte es especulación, pero estoy seguro de que esperó para ver en qué casa entraba. Después de una conversación por mensajes en la que me decía que deberíamos haber hecho cosas en el cementerio, le dije que eso sería una falta de respeto a los muertos, y él dijo que no le importaba. Intenté enviar un mensaje diciendo, a mí sí me importa, pero el mensaje no se envió. Así que abrí la app y él me había bloqueado. No le di importancia, la gente bloquea a otros todo el tiempo. Recibí algunos mensajes más de otras personas, pero les dije lo mismo, que estaba en la casa de un amigo y no podía salir. Después de eso, me fui a dormir en el sofá del salón. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté, pero no sabía por qué. El sol no brillaba a través de las cortinas, así que no podía ser tan temprano. Mi cuerpo suele despertarse alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Me quedé allí por un segundo y escuché un golpe en la ventana detrás de mí, a mi derecha. Mi primer pensamiento fue que alguien en la casa de al lado estaba haciendo algún trabajo. Después de todo, estaban a solo unos metros de distancia. Eso fue hasta que escuché el golpe de nuevo. Pero, ¿quién hace eso un martes por la mañana? Inmediatamente me asusté pensando que era el tipo de la noche anterior, pero traté de racionalizarlo. Tal vez uno de mis amigos se quedó afuera y necesitaba que abriera la puerta. Pero luego escuché un golpe en la ventana del otro lado del salón. En ese momento, estaba realmente asustado y mi mente estaba corriendo. Mi primera idea fue agarrar el teléfono y comprobar la hora. Solo eran las 5 de la mañana. Intenté llamar a mi amigo, ya que realmente no quería despertar a ambos. La primera llamada no fue contestada. Decidí que, al diablo con esto, voy a asomarme por la ventana de la puerta principal, que tenía cortinas porque esas ventanas ocupan la mayor parte de la puerta. Primero revisé el cerrojo y estaba desbloqueado, así que intenté bloquearlo. Era un cerrojo antiguo de latón, y francamente, no sabía cómo funcionaba, así que decidí asomarme por la ventana. Afortunadamente, no había nadie afuera, excepto su gato, así que lo dejé entrar. Después de esto, dije, al diablo, y desperté a todos. Ya no hubo más golpes. Revisé mi teléfono y vi que había un perfil en blanco a unos 100 metros de distancia. Luego actualicé, y estaban a unos 240 metros. Después de ver esto, no sabía qué pensar. Busqué frenéticamente en mi configuración de Grindr para averiguar cómo desactivar mi ubicación, pero no pude encontrarlo, así que cerré sesión en la app. Ahora estoy arriba, relajándome con mi amigo, esperando no escuchar otro golpe en la ventana. Así que, tipo espeluznante de Grindr, no volvamos a encontrarnos. Mi tía es dueña de un restaurante local en medio de un pequeño pueblo donde todos se conocen. Recientemente, casi la mitad de sus meseros renunciaron en un mes, algo de lo que ella estaba al tanto pero no me explicó por qué. Mientras hacía mi tarea en la mesa del comedor, escuché que le contaba esto a mi mamá. Luego, mi tía le pidió a mi mamá si mis 2 hermanas mayores podían ayudar. Mi mamá le dijo que la mayor se mudaría fuera del pueblo para vivir con su prometido, pero aceptó que mi otra hermana mayor trabajara. Entonces mi tía preguntó por mí. Ten en cuenta que soy una chica de 15 años, y lo último que tengo en mente después de la escuela es trabajar, aunque sea por unas pocas horas. Incluso si tuviera tiempo para llegar a casa por la noche y terminar mi tarea, la idea no me gustaba en absoluto. Mi mamá estuvo callada por un momento antes de aceptar, ya que incluso yo sé que el dinero es un tema delicado desde que mi papá se divorció de mi mamá. Decidí quedarme con mi mamá el 100% del tiempo porque mi papá es alcohólico y a menudo le gustaba lastimar los sentimientos de mi mamá, y ha hecho algunas cosas desagradables a mi hermana y a mí. Ni siquiera sé dónde está ahora, probablemente en la cárcel o casado con otra pobre mujer que será su próxima víctima. Pero esa es parcialmente la razón por la que estamos luchando económicamente. Avancemos una semana. Fui a la escuela un miércoles por la mañana como de costumbre, excepto que tuve que empacar un cambio de ropa extra en mi mochila ya llena,
Mi tía me dijo que tendría que usar un uniforme y que no quería que mi mamá supiera qué vestía, así que me pidió que lo guardara en mi mochila en lugar de ir a la escuela con él. Incluso dijo que ella podía lavarlo cada semana, ya que probablemente olería a huevos y otras comidas del restaurante. Usualmente tomo el autobús para ir a la escuela, así que los días que trabajara, tendría que tomar otro autobús que me dejara a unos 2 minutos del restaurante. Al conductor del autobús no le importa si bajamos en paradas inusuales, o tal vez ni siquiera se daba cuenta y solo estaba trabajando por un sueldo, como estoy a punto de hacer yo. Al final de mi turno, mi tía me llevaría de vuelta a casa después de que, por supuesto, me cambiara de ropa. Una vez en el restaurante, entraba por la parte trasera a través de la cocina, donde había 2 chefs que trabajaban más duro que cualquier cocinero que haya visto, y luego iba directamente a la oficina de mi tía. Ahí podía ver su computadora en un escritorio, muchos papeles esparcidos por todos lados, y un completo desorden. El escritorio estaba lleno de papeles, y era un completo desorden. Mi uniforme consistía básicamente en una camiseta blanca abotonada, una minifalda blanca, y uno de esos pequeños delantales que solo te cubren desde la cintura hasta la entrepierna. Me gustaba cómo me quedaba, pero el hecho de que toda la ropa fuera blanca significaba que probablemente me ensuciaría cada noche. Mi hermana tenía un uniforme similar, pero su falda era más larga porque a veces no se depilaba las piernas. Solo sabía que no quería tener los mismos problemas que ella. La primera noche fue bien. Muchas personas me miraron de forma extraña y me preguntaron si era una niña, a lo que les respondí mi edad. Algunos se molestaron porque una niña estuviera trabajando, otros estaban contentos pensando que estaba ayudando en el negocio familiar, y otros simplemente eran raros y felices de verme. Cualquiera que fuera la razón, a mí solo me gustaba hablar con la gente, así que esto fue súper fácil. Además, a la mayoría no le importaba que trajera un plato a la vez en lugar de 5 o 6, como lo haría una mesera profesional. Llegó la noche del viernes, y esa fue la noche en que finalmente conocí al tipo, que es una de las principales razones por las que las otras meseras renunciaron. Mi tía realmente quería que lo conociera, ya que venía al restaurante 3 o 4 veces por semana y hacía pedidos bastante grandes. Su nombre era Larry, y parecía muy amable y amigable. Me trataba más como una amiga que como una mesera, y me hacía sentarme con él mientras me contaba historias sobre cómo arreglaba autos, viajaba por trabajo, comía en todos los restaurantes y se hospedaba en todos los hoteles del mundo. Nunca le dije mi edad, pero estoy bastante segura de que sabía que soy menor de edad. Muy seguido se sentaba en una cabina en la esquina del restaurante y me pedía que me sentara a su lado para que pudiera poner los pies en el otro banco, lo cual no me importaba. Pero las cosas comenzaron a ponerse raras cuando empezaba a tocar uno de los botones de mi delantal y pensaba que era mi ombligo, y me preguntaba si tenía un ombligo hacia afuera y si me hacía cosquillas. De hecho, sí tengo un ombligo hacia afuera, pero no quería decírselo, así que solo fingía una risita. A veces sentía su mano rozar mi pecho, lo cual tampoco me importaba mucho, pero hubo algunas veces en que sentí que estaba tocando mis pezones, lo cual no entendía porque mi pecho es bastante plano. De nuevo, tengo 15 años, ya creceré. A veces me agarraba el brazo o el muslo y me daba masajes, lo cual realmente no se sentía bien, y le decía que no me gustaba. Él solo me decía que eventualmente me gustaría. En cada visita de Larry, inventaba una docena de excusas para irme antes de que él aceptara y me dejara ir. No me molestaba nada raro de Larry. Parecía lo suficientemente inocente, como un abuelo que solo quería pasar tiempo con sus nietos, pero realmente desearía no haber sido elegida para cuidarlo cada vez que viene aquí. Dado que gasta alrededor de $100 a la semana en el restaurante, mi tía solo me dice que lo ignore y lo deje divagar, ya que él es una de las razones por las que el negocio sigue en pie, según sus palabras. Aunque estoy bastante segura de que $100 a la semana no cubren el alquiler. Después de aproximadamente una semana de ver a Larry en la mayoría de mis turnos,
Él vino con su computadora portátil y me mostró su Facebook, y me dijo que me buscara a mí misma para que pudiéramos ser amigos. Realmente no quiero ver a Larry en mi vida las 24 horas del día, así que le mentí y le dije que nunca hice un Facebook. Simplemente se rió, pensó por un segundo, y escribió mi nombre completo en la barra de búsqueda. Por un segundo, me sorprendí tanto que me puse pálida a pesar de mi piel clara. Tenía una placa con mi nombre, pero solo mi primer nombre. Probablemente mi estúpida hermana le dijo nuestro apellido cuando él preguntó. Puede que sea mayor, pero no actúa como tal. Encontró una foto mía y me envió una solicitud de amistad, a lo que mi teléfono sonó, haciendo que Larry se riera y mi corazón se cayera al estómago. Me envió unos cuantos mensajes solo para escuchar mi teléfono sonar varias veces, mientras sacaba el teléfono y fingía reír antes de tragarme las ganas de vomitar. Luego procedió a ir a mi galería, ya que mi Facebook es público porque soy lo suficientemente tonta como para querer hacer tantos amigos como sea posible, al igual que en Instagram, y tratar de ganar tantos seguidores como pueda. Encontró fotos en las que desearía que no hubiera encontrado, y comentó sobre cómo mi ropa era demasiado reveladora y que debería quitar esas fotos. Comentó sobre mis amigos y cómo él podría encontrarme un buen grupo de amigos con quienes estar, lo cual no entendía a qué se refería, ya que antes me dijo que no tenía hijos y vivía solo. Luego vio una foto mía con mi ombligo expuesto, y comentó sobre mi ombligo hacia afuera y lo volvió a tocar. Sentí su dedo tratando de encontrar mi ombligo, lo que me hizo sentir tan asqueada, que simplemente me levanté sin decir nada, y me fui furiosa a la oficina de mi tía. Le confesé todo y le dije lo disgustada que estaba. Al principio, parecía estar de mi lado, pero cuando le expliqué las cosas que él me había hecho, rápidamente cambió de opinión y me dijo que estaba exagerando, y que él solo me estaba tratando como a una niña de una manera amistosa. Quería romper en llanto y pedirle ayuda a mi hermana, incluso hablar con mi mamá para confesarlo todo. Pero mi hermana me calmó, y me dijo que mi tía tendría que dejarnos ir, y que entonces no tendríamos suficiente dinero para mantener nuestro apartamento, y tendríamos que vivir con nuestro papá. No tenía idea de si esto era cierto, pero las cosas que mi papá me hizo son, de hecho, mucho peores que lo que Larry había hecho hasta ahora. Avancemos unos meses hasta el presente. Todavía trabajo en el restaurante y veo a Larry casi a diario. Sigue actuando de la misma manera, y de vez en cuando me toca, pero ha llegado al punto en que ya no me preocupa demasiado, como cuando toca mi pecho o mi muslo. A lo que sí le presto atención es cuando toca mi ombligo o mis pezones. Sé que durante el verano mi mamá me hará trabajar, y debido a mi edad, legalmente no puedo encontrar un trabajo en otro lugar. Estoy más o menos bien si tengo que seguir trabajando durante el verano. Lo único bueno de Larry es que a menudo pide 2 veces en una sola visita, lo que hace muy feliz a mi tía, y gracias a eso, recibo una buena propina. Supongo que si tienes algún consejo, lo aceptaré, pero no creo que deshacerme de Larry sea lo mejor para mí, ya que he leído demasiadas historias espeluznantes sobre situaciones con acosadores, y tratar de escapar de un acosador solo empeora las cosas. Además, mi tía probablemente me despediría y mi mamá se molestaría si le contara esto, lo que empeoraría mucho nuestra situación familiar, ya que mi mamá depende demasiado de mi tía. De cualquier manera se siente bien compartir esto. Siento que simplemente hablar de ello me hace sentir mejor, y leer otras historias me hace sentir que no estoy sola, y que tal vez encontraré ayuda de la mejor manera. Puede que esté en esta situación por un tiempo, pero compartirlo alivia un poco el estrés. Gracias de nuevo por escuchar. Si tengo alguna actualización, la publicaré aquí. Gracias por todos sus comentarios. Desearía poder responder a todos. Me alegra que todos sean tan amables y útiles, y también agradezco los mensajes de consejo. Quiero hablar con mi mamá, pero tengo miedo de que esto la preocupe por mí y la desanime. Mi mamá bebe en secreto para aliviar sus problemas. Sé que se culpará a sí misma por esto, y no quiero que su consumo de alcohol empeore.
Creo que trabajaré durante las vacaciones de verano y luego renunciaré. Larry viene casi todos los días. Después de leer algunos comentarios ayer, le dije que iba a eliminar mi Facebook. Lo hice privado y lo eliminé de mi lista de amigos. Se puso triste y me preguntó mucho al respecto, si estaba bien. Todavía no creo que Larry sea una mala persona, solo creo que está solo. Aún no hablé con mi tía. Amo a mi tía, y no creo que quiera ponerme en peligro, pero también creo que ella no piensa que Larry sea una mala persona. Realmente quiero trabajar duro este verano y ganar muchas propinas para mi mamá, tal vez lo suficiente como para encontrar una razón para dejar de trabajar después del verano. Esto sucedió hace mucho tiempo. Yo era una chica pequeña y delgada y solo tenía 18 o 19 años. Trabajaba en una tienda de alimentos en Kentucky. Me ocurrieron un par de incidentes durante el corto tiempo que trabajé allí. Tengo otras historias, pero esas son para otro momento. La tienda estaba algo aislada, y me dejaban sola durante la mayoría de mis turnos. Mi gerente, que estaba casada, y otro empleado que era su mejor amigo, me dejaban sola para encontrarse con sus novios. Algunas de mis tareas consistían en barrer el estacionamiento y medir el combustible después de cerrar a medianoche. Odiaba hacer esto sola, ya que no había otros negocios abiertos cerca de mí. Esto fue alrededor de 1984, así que, por supuesto, no había teléfonos móviles. En ese momento, yo era muy ingenua. Una noche recibí una llamada de un hombre preguntando si teníamos revistas Playboy. Le informé que sí, y que también teníamos algunas otras revistas. Me preguntó quién era la modelo del centro de la Playboy. El teléfono que estaba usando era inalámbrico en ese momento, así que le dije educadamente que esperara un minuto. Miré las revistas y le dije el nombre de la modelo. Luego me preguntó si sus pechos se veían jugosos. Me congelé y colgué el teléfono. Gracias a Dios no volvió a llamar. Me asusté mucho y realmente me sentí como una idiota por haber mirado el centro de la revista para él. El segundo incidente fue mucho más aterrador que el anterior. Cuando me contrataron, me instruyeron que llamara a la policía si alguien permanecía en el estacionamiento por más de 15 minutos. No había muchas personas que vinieran a la tienda después del anochecer, y la noche en la que temí por mi vida no fue diferente. Completé todas mis tareas a tiempo y solo estaba esperando hasta que pudiera cerrar las puertas e irme a casa. Un hombre se detuvo justo frente a la puerta en un coche de color claro. Nunca he sido capaz de distinguir la marca o modelo de ningún coche. Esperé a que entrara, contenta de que alguien rompiera el silencio de mi turno. Pude verlo mientras estaba en la caja registradora. Se estaba inclinando, mirando su reflejo en el espejo retrovisor, y se limpiaba continuamente la cara y las manos. No pude ver nada en él desde donde estaba. Inmediatamente, tuve una muy mala sensación sobre lo que estaba haciendo. Cuando se detuvo, miré el reloj y el tiempo pasaba lentamente mientras lo observaba limpiarse la cara una y otra vez. Esperé 15 minutos y luego llamé al 911 y le expliqué la situación al despachador. En poco tiempo, llegaron 2 coches de policía y confrontaron al hombre. Los vi esposarlo, pero no vi nada más debido a que otro cliente entró a comprar algo de gasolina. Pareció pasar una eternidad antes de que los oficiales entraran y me agradecieran por llamarlos, y me preguntaran si estaba bien. Lo que me dijeron a continuación me hizo sentir un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y me heló la sangre. Me informaron que el hombre había estado limpiando sangre de su cara, y que había un cuchillo tipo carnicero, con el mango roto y cubierto de sangre. Dijeron que el hombre parecía estar intoxicado, y dado que el coche estaba encendido, lo arrestaron por conducir bajo la influencia del alcohol, DUI. El oficial agregó que habían contactado a su familia y que todos parecían estar bien. También comentó que no sabían de quién era la sangre, pero continuarían investigando para ver si podían encontrar a alguien a quien aparentemente había herido o matado. Nunca escuché nada más sobre este caso. Me di cuenta de que cualquier cosa podría haberme pasado esa noche y renuncié poco tiempo después. Así que,
el hombre de la llamada telefónica y el hombre ensangrentado con un cuchillo cubierto de sangre. Espero no volver a verlos nunca más.